Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la séptima prédica del mensaje de la cruz y prosiguiendo con la última enseñanza, continuaré compartiendo por qué Jesús es nuestro único Salvador. El contenido de este mensaje es muy importante y es el fundamento de nuestra salvación y también la base para vivir una vida cristiana en poder y en victoria. Por ejemplo, supongamos que tiene una naranja. Si solo se limita a pensar que es deliciosa únicamente porque otros se lo han dicho, no le será de ningún provecho. Solo cuando la coma podrá sentir su verdadero gusto y podrá aprovechar igualmente sus nutrientes. Sucede lo mismo con la fe. No podrá ser salvo tan solo aceptando en su mente que ha recibido la salvación al creer en el Señor Jesús. No podrá llevar una vida cristiana victoriosa únicamente diciendo que cree solo porque otros le han dicho que así lo haga. Deberá saber claramente por qué Jesucristo es su Salvador y por qué es salvo cuando cree en Él. Entonces podrá tener fe espiritual y el maligno no lo podrá tentar, y cuando comparte el Evangelio, sus palabras tendrán autoridad. Espero que a través de la prédica de hoy comprendan claramente por qué Jesús es nuestro único Salvador. Igualmente, que lo puedan grabar en su corazón y así puedan responder sin ninguna duda a todo aquel que les pregunte cómo y por qué Jesucristo es el único Salvador. Oro en el nombre del Señor para que la palabra de vida se grabe en sus corazones y así puedan transmitir esa vida a muchas almas más. Hermanos en Cristo, para que el hombre pecador pueda ser salvo, debe haber un Salvador que lo pueda redimir de sus pecados. Y para ser el Salvador, se debe reunir ciertas condiciones. Les dije que la primera condición del Salvador es que debía ser un hombre. De acuerdo a la ley de la redención de la tierra, solo un pariente de Adán, es decir, un ser humano, está calificado para redimir a la humanidad de sus pecados. Por eso, todos ustedes cumplen también con esa condición. Conforme a esta ley de la redención de la tierra, repito, solo un ser humano está calificado para redimir a la humanidad de sus pecados. La historia testifica que Jesús nació de una mujer y que cumple con esta primera condición. Pero veamos la segunda condición. Les manifesté que el Salvador no debía ser descendiente de Adán. Debido a que todos los descendientes de Adán son pecadores, no pueden redimir de su pecado a otros pecadores. Hasta ese punto les expliqué en la última prédica. Querido público, quizás se pregunte por qué todos los descendientes de Adán son pecadores. Les digo por qué. Porque desde que nacen, todos los descendientes de Adán heredan el pecado de Adán. Permítanme explicar un poco más esto. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio la semilla de vida. En resumen, Dios hizo posible que el ser humano procreara una nueva vida al concebirla mediante la unión del espermatozoide del hombre y el óvulo de la mujer. La energía de vida de los padres está contenida en el espermatozoide y el óvulo. Ambos incluyen las características, personalidad y apariencia de los padres. Por eso, el niño que nace por esta unión se parece a sus padres en su rostro, forma del cuerpo, personalidad e incluso hábitos. Si los padres son altos, sus hijos también lo serán. Si los padres tienen mal genio, lo más probable es que los hijos también tengan ese mismo temperamento. Si los padres son tranquilos y obedientes, normalmente sus hijos serán apacibles y sumisos. En algunos casos, el padre fallece siendo su hijo muy joven. Sin embargo, conforme el niño crece, va mostrando en la forma de caminar y en ciertas costumbres y gustos el carácter del padre fallecido. Los niños se asemejan no solo a sus padres, sino también a sus abuelos. Y no solo eso, también las características de los ancestros se transmiten a sus descendientes y se manifiestan en las sucesivas generaciones.
la tipología, hábitos y personalidad son transmitidos a los descendientes a través del espermatozoide y del óvulo de los padres. Desde luego, teniendo incluso los mismos padres, los niños heredan ciertas características más que otras. Hay ligeras diferencias, pero en principio todos ellos reciben la energía de vida de sus padres, y en estos genes está igualmente inmersa la naturaleza pecaminosa. Desde la caída del primer hombre, Adán, la naturaleza pecaminosa de los progenitores se transmite a sus descendientes. Este es el pecado original. En consecuencia, todos los descendientes de Adán son pecadores porque desde que nacen han heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. Romanos capítulo 5, versículo 12, señala al respecto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este hombre es Adán. Continúa el pasaje. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto es, porque la paga del pecado es muerte. Este versículo nos dice que por el pecado de una persona, es decir, de Adán, la muerte pasó a todos los hombres. Si digo que todos los hombres nacen pecadores, algunos tal vez podrían preguntarse si eso incluye a los bebés recién nacidos que no han cometido todavía pecado alguno. No obstante, si los observan cuidadosamente, aún los bebés pequeñitos tienen alguna maldad en su interior. Aún antes del año de edad, podemos encontrar maldad en ellos. Por ejemplo, si los padres son de temperamento colérico, sus bebés se enojarán con gran facilidad. Si no se les alimenta rápidamente cuando tienen hambre, lloran de tal manera que aún sus rostros se ponen rojos de cólera. Se podrían casi ahogar con sus lágrimas. En este caso, aun cuando la madre les dé de lactar, ellos ni siquiera tratarán de hacerlo. Tan solo llorarán nerviosamente. Solo moverán su cabeza rechazando el pecho de su madre. Tratarán de decirle con esto que se ha demorado mucho para alimentarlo. Les pregunto, ¿quién enseñó a estos bebés recién nacidos que ni siquiera pueden hablar a enojarse? Nadie les ha enseñado esto, ni nadie ha sembrado esa maldad en ellos. Han nacido con esa naturaleza pecaminosa heredada de sus padres. Hermanos, yo soy del campo y en mi niñez estudiaba en Seúl y en las vacaciones regresaba a mi pueblo. Y me sorprendía porque cada vez veía más bebés. Durante mis vacaciones acostumbraba cargar en mi espalda a mi primo, que es actualmente pastor de esta iglesia. Ahora bien, les cuento algo. Como mi mamá estaba trabajando en el campo, yo lo llevaba a mi primo para que su mamá lo alimentara y lo cuidara. Ahora, yo lo cargaba en la espalda, pero ¿saben algo? Muchas veces mi primo se orinó en mi espalda. Sí, me di cuenta que algunos bebés eran tranquilos. Aun cuando no se les daba la leche rápido, lloraban por un momento, pero luego la tomaban con una amplia sonrisa en sus rostros. Sin embargo, había otros bebés que hacían un tremendo berrinche. Se enojaban mucho. ¿Saben algo? Uno de ellos era este pastor, es decir, mi primo. La pregunta es, ¿quién plantó esa cólera en estos bebés recién nacidos? Nadie les enseñó ni puso maldad en ellos. Nacieron con esa naturaleza pecaminosa de sus padres. Les doy otro ejemplo. ¿Qué sucedería si una madre abraza y muestra amor hacia otro bebé enfrente de su propio hijo? A la mayoría de los bebés
no les agradaría y tratarían de separar al otro bebé de su mamá. Se preguntaría por qué su mamá está abrazando a otro bebé. En el campo, una mamá puede alimentar a otro bebé sin ningún problema. En estos casos, los bebés no pueden soportarlo. Se acercan y tratan de empujar al otro bebé para que su mamá no le dé más de lactar. Se sienten heridos y en su mente se preguntan por qué hay otro bebé en el pecho de su mamá tomando su leche. Si el bebé no puede separar al otro niño de su mamá, se enojará y en algunos casos podría llegar hasta golpearla. Y si esto no funciona, estallará en llanto. Ahora bien, si el bebé no tuviera maldad, sino solo tuviera bondad en su corazón, no reaccionaría de esta manera. El hacer el bien y compartir lo que es de uno es bueno. De ese modo, si otro bebé comparte la leche de su mamá, debería sentirse feliz en vez de disgustarse por ello. La razón por la que esto le disgusta es porque tiene envidia, celos y codicia que le dicen que solo él debe tomar la leche de su mamá. Tal vez se pregunte, ¿quién puso esos malos sentimientos de celos, envidia, codicia e ira en el niño? Nadie los puso en el niño, sino que el bebé nació con esa naturaleza pecaminosa que heredó de Adán. Por eso, David dice en el Salmo 51, versículo 5, lo siguiente: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sí, hermano, de la misma forma, todos los hombres son descendientes de Adán y nacen con el pecado original, por lo cual ningún ser humano puede llegar a ser el Salvador. Incluso algunas enfermedades son hereditarias. Tan solo piensen en esto. En una semilla de vida tan pequeña, los genes, el espermatozoide y el óvulo, que son microscópicos y no son visibles al ojo humano, están contenidas la personalidad, el carácter, el aspecto físico, los hábitos, etcétera, de cada uno. Aún algunas enfermedades están contenidas en esas semillas tan pequeñas que ni siquiera son normalmente visibles. Son heredadas. Por eso un niño tiene las mismas marcas de nacimiento o el mismo lunar o protuberancia en el mismo lugar que su padre. Es algo realmente sorprendente. Todo está contenido en esa pequeña semilla y cuando el niño crece tendrá las mismas marcas de nacimiento en el mismo lugar que sus padres. Ahora bien, si los padres tienen algún defecto en la boca, el niño también lo tendrá. Reitero, solo uno, Jesús, es hombre y no es descendiente de Adán. La pregunta es, ¿cómo es que Jesús no desciende de Adán? Hermanos, Jesús en su genealogía humana es descendiente de David y sus padres fueron José y María. Sin embargo, la última parte de Mateo capítulo 1, versículo 20 dice, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Es decir, Jesús no fue concebido por la unión de un espermatozoide y un óvulo, sino por el Espíritu Santo. Y Mateo, capítulo 1, versículo 23, profetiza, he aquí una virgen concebirá. Hermano, si una mujer desposada, es decir, casada, hubiera concebido del Espíritu Santo, la gente hubiera pensado que no era obra del Espíritu Santo, sino producto de la unión natural entre un hombre y una mujer. Prosigue el pasaje, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Hermano, la razón por la cual el hombre nace con el pecado original es que hereda la naturaleza pecaminosa de sus padres a través del espermatozoide y del óvulo. No obstante, Jesús no fue concebido por el espermatozoide de José ni el óvulo de María, sino solamente por el poder del Espíritu Santo.
El todopoderoso Dios pudo concebir a Jesús con el poder del Espíritu Santo sin necesidad de la unión del espermatozoide y el óvulo. Ambos, José y María, eran descendientes de Adán. Por ello, Jesús solo tomó prestado, por así decirlo, el vientre de María. El Señor fue concebido por el Espíritu Santo, por lo que no recibió ningún gen de vida de un ser humano pecador. En consecuencia, Jesús no es descendiente de Adán y no tiene pecado original. Entre los seres humanos en la tierra, el único que ha sido concebido por el Espíritu Santo es Jesús. Incluso los grandes hombres en este mundo descienden de Adán y son pecadores, por lo que nunca podrían ser el Salvador. Por eso, solamente Jesús es el Salvador de la humanidad. Hermanos, en este punto hay una cosa más que deben saber. Aun cuando la Virgen María dio a luz a Jesús, no puede ser la madre biológica del Señor Jesucristo. Supongamos que ponemos un óvulo fertilizado en una máquina y lo incubamos por 9 meses. ¿Acaso el bebé podría llamar mamá a esa máquina incubadora? ¡Claro que no! Por cierto, María era una extraordinaria mujer, tan buena y amorosa que fue escogida por Dios para concebir a Jesús. Aún así, María es un ser humano y no puede ser la madre del Hijo de Dios. Por eso, en la Biblia no hay ni una sola ocasión en la cual Jesús llame madre a María. En algunas ocasiones, sus discípulos escribieron la madre de Jesús, pero eso era desde su punto de vista. Por ejemplo, Juan capítulo 19, versículo 26 cita: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Hermano, aquí la frase dijo a su madre fue escrita por el apóstol Juan, y el Señor Jesús, en este mismo contexto, llamó a María mujer, no madre. Y en Juan capítulo 2, versículo 4, en las bodas de Caná, Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Sin embargo, algunos llaman a María la Madre de Dios e incluso se postran ante ella y le oran porque dio a luz a Jesús. Pero Jesús es el Hijo de Dios y el objeto de nuestra adoración y de nuestras oraciones debe ser únicamente la Trinidad de Dios. Si María fuese la Madre de Jesús, entonces, ¿quién es Dios a quien Jesús llama Padre? ¿Cómo se pueden atrever a decir eso? Repito la pregunta: ¿quién sería entonces Dios? Hermanos, Dios es yo soy el que soy. Nadie lo procreó. Él existe por sí mismo. Dios ha existido desde antes de la eternidad y existirá más allá de la eternidad. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Nuestro Señor tiene su origen en el mismo Dios. Si nuestro Señor tuviese una madre, entonces, repito, ¿quién sería Dios Padre? Esto en realidad no tiene sentido alguno. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio
a través del satélite, la televisión, el internet, o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.